ahí nada más me comentaban que de repente en los que están vía remota no alcanzan a ver el Excel. ¿Me pueden confirmar? Hacemos una pruebita rápida nada más para ver si lo están viendo y me confirman. Miren, acá atrás se ve borroso, ¿eh? ¿Se ve borrosito? A ver, déjenme igual. Se ve borroso más en el Excel, ¿verdad? El Excel. Sí, déjenme entonces regreso al Excel. A lo mejor es lo que les pasa a los que están conectados. Si está hasta acá la cámara, se ve borroso. Sí, a ver, entonces intentemos por aquí. Yo no sé si se puede. Hay que preguntarles a los... Ahorita que lo movieron, por ejemplo, se ve como... Sí, se ve como doble la pestaña. Es que parece que mi vista no es muy privilegiada, por eso de verdad les pregunto. A ver, podemos moverle un poquito más, a ver si... A ver, pero si quieres poco a poco para saber. Ay, no, ahí, bueno. No estás peor. Ahí. Ándale, está bien. ¿Mejor? Sí. Muy bien, ahí está. A ver, ahora sí, a los que están vía remota, sí alcanza, sí están viendo ahorita el Excel, tenemos ahorita la pantalla del Excel. Entonces, por aquí tenemos un chat, les debe aparecer, nada más para ver si me... Ah, perfecto. Para ver si ven ustedes el Excel. Ok, perfecto. Perfecto, súper. Muy bien. Bueno, si hay alguien que no, de todas maneras escribe y ya aquí veo que sí puede estar pasando, ¿va? Entonces, muy bien. Ok, estamos. Entonces, íbamos a comenzar a ver el tema de los formatos, ¿no? Entonces, justamente los formatos nos sirven para que todos los datos, independientemente del tipo de datos que tengamos en Excel, se vean bien, ¿no? Se vean como nosotros los queremos, ¿no? Entonces, cuando yo me paro sobre cualquier celda de Excel, por ejemplo, aquí, si yo doy clic derecho, voy a tener siempre una opción que se llama formato de celdas. En este formato de celdas es en donde yo configuro prácticamente todo lo relacionado con los tipos de datos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, yo para una celda, ¿qué puedo hacer? Entonces, si le doy clic aquí, me aparece el menú general. Y entonces me dice, ok, yo tengo varias opciones. Para los números, yo puedo ponerles distintos formatos. Puede ser general, formato de número, vamos a irlos viendo rapidísimo. Formatos de número, si
se dan cuenta, aquí me aparece una muestra, me dice, ok, aquí es con 2 decimales, yo podría decirle, no, ¿sabes qué? Lo quiero con 4 decimales, o lo quiero con 0 decimales, y entonces me aparece una muestra, ¿no? Me aparece también aquí abajo la opción de ponerle separador de miles, y me aparece cómo se van a ver los números negativos, ¿sí? Cuando yo veo, por ejemplo, moneda, me aparece cómo se vería. También puedo ajustar el número de decimales, el símbolo que utilizo, por default está el símbolo de pesos aquí en este caso, pero yo podría utilizar cualquiera de las monedas que existen en todos los países, ¿no? Me aparecen aquí todos los listados de las monedas de todos los países y cómo se verían los números negativos. Puedo seleccionar que, por ejemplo, se vean rojos, o si lo veo como contabilidad, existe la personalización de contabilidad, igual con 2 decimales, con qué símbolo. Por ejemplo, aquí, a diferencia del de moneda, el de contabilidad, lo que va a hacer es dejarme el signo de pesos alineado a la izquierda y la cantidad a la derecha, mientras que el de moneda lo deja junto, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo viera, voy a poner 2 números, voy a poner, por ejemplo, 1050. Y entonces, si le doy formato de celdas, este es el de moneda y este es el de contabilidad. La diferencia, ¿ya vieron? El de moneda me deja el signo pegadito a la cantidad, el de contabilidad me la pone alineado a la izquierda y el número a la derecha, ¿va? Es como una diferencia sutil, pero bueno, para eso me sirve, ¿va? Una pregunta, Mariana. Para Sí. que el valor negativo de lo de Paréntesis. Ahorita justo lo vemos, ¿va? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, si yo veo, por ejemplo, otros tipos, ahorita llegamos justo a cómo personalizo esas cosas, ¿no? Tenemos el de contabilidad, tenemos el de fecha, ¿no? Si yo quiero que se vea como fecha, por ejemplo, me da varias opciones. Tengo fecha, día, mes, año, o con día de la semana, día de mes, de año, ¿no? Tengo aquí, se dan cuenta, varias combinaciones de cómo puedo verlo. Hora, pues también puedo verla de diferentes maneras, porcentaje, con cuántos decimales, fracción, ¿no? Y me dice qué tipo de fracción, de hasta 1 dígito, hasta 2 dígitos, hasta 3 dígitos, como medios, como cuartos, como octavos, como 16avos, como décimas, centésimas, etc. Científica, ¿no? Si quiero que me aparezca como algo, si quiero que me aparezca como texto, si quiero que tenga alguna otra de las anteriores, como es el caso de los negativos entre paréntesis. Si ninguna de las anteriores me resultó de utilidad, siempre puedo poner una personalizada. Si en las personalizadas vamos a ver que me aparecen de varios tipos. Me dice ok, estándar, me aparece solamente un 0, 0.00. Hay unas que me aparecen gatito, coma, estos son unos signos de gato. Gatito, coma, gatito, gatito, 0. Esto quiere decir que obligatoriamente me va a poner una unidad, puede ser 0, ¿no? Pero si es opcional, si hay valores mayores a 10, entonces que me los ponga como número. Si no hay, entonces que no los ponga. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo viera, voy a borrar esto de aquí. De manera general, todos los formatos de Excel manejan un formato como este, de gatos y ceros. Por ejemplo, si yo tuviera un formato que fuera gato, coma, gato, gato, 0, entonces, por ejemplo, si yo pongo punto 50, punto 52, vamos a suponer, lo que hace Excel es, tú no me pusiste decimales, entonces yo lo voy a redondear, entonces este punto 52 equivale a 1. Entonces, lo que me va a poner Excel es un 1. Si yo le digo, ¿sabes qué? Tengo 10.32, entonces si yo tengo este formato,
Excel me lo va a poner como 10. ¿Sí? Si yo tuviera, por ejemplo, este mismo formato, gatito, coma, gatito, gatito, 0.00, quiere decir que obligatoriamente voy a tener dos posiciones decimales, ¿no? Entonces, tengo al menos una unidad. Esa unidad va a ser 0, entonces va a ser 0.52. Este número pues va a ser tal cual, ¿no? 10.32. ¿Sí? Con esto. Yo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo pusiera gatito, coma, gatito, 00.00? Esto querría decir que obligatoriamente yo voy a tener dos cifras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este que yo puse .52, lo que haría sería ponerme 00.52. Y en este caso 10.32. Si yo tuviera, por ejemplo, 8.5, entonces lo que haría sería ponerme 08.50. ¿Por qué? Porque con los ceros yo lo que le digo es obligatoriamente debes de tener esa cifra, ¿va? Con los gatitos es solamente ponla si la tienes, es opcional, si la tienes. Si no la tienes, pues no la escribas, ¿va? Entonces para esto me sirven los gatitos y los ceros, ¿no? Entonces todos me aparecen con formato gatitos y ceros. Hay otros que, por ejemplo, como este, por ejemplo, que señaló aquí. Este lo que me dice es, déjenme ver si hay unos decimales nada más para no tener tan... Me dice, ¿sabes qué? Voy a traducir un poco porque no se alcanza a distinguir, este no se le puede hacer zoom a los menús, pero tenemos signo de pesos, gatito, 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 0, punto y coma, y me dice menos, signo de pesos, gatito, coma, gatito, gatito, 0. Voy a ponerlo aquí abajo para que no se vea encima. Esto va junto, menos, gatito, 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 0. ¿Sí? Cuando yo tengo la separación del punto y coma, que es esta de aquí, lo que me indica es, así van a ir los positivos. ¿Sí? Punto y coma, y entonces me dice, de esta forma van a ir los negativos, ¿no? Y entonces, aquí es justo donde me dice, ok, los negativos, aquí en este caso llevan un signo de menos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera cambiarle que los negativos, en vez de llevar un signo de menos, lleven el paréntesis, déjenme ver si no hay por aquí me uno. En vez de que lleven el menos, lleven el paréntesis, entonces yo directamente puedo cambiarle aquí. Y en vez del menos, pongo aquí paréntesis al principio y paréntesis al final. Le doy a aceptar y entonces si yo pusiera, por ejemplo, menos 1050, ahí está. Me lo pone ya con los paréntesis. Ya no necesito yo decirle paréntesis, sino solito lo pongo. ¿Va? Donde va el menos, El paréntesis. nada más un corchete o los dos puntos. Nada más, bueno, se pone uno al principio y uno al final aquí. Lo volvemos a ver si quieren. Lo tenemos por aquí, formato de celdas. Y entonces aquí está. Yo tengo, por ejemplo, un caso, ¿no? Donde está signo de pesos, gatito, 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 0, punto y coma. Y entonces aquí decía menos. Lo que hice fue ponerle el paréntesis de apertura en vez del menos. Y el paréntesis del cierre después del 0. ¿Va? De esta manera le estoy diciendo que a los negativos les ponga paréntesis, pero ojo, siempre debe ser al que tiene después del punto y coma, porque estos positivos con punto y coma negativos, ¿va? ¿De acuerdo? Ustedes me van diciendo, Sí, entonces digamos que si lo viéramos, ¿cómo quedaría personalizado? Depende si queremos igual decimales, no decimales, ¿no? Pero podría quedar así. Signo de pesos, gatito, 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 0. Si
pusiera con decimales, por ejemplo, punto 00 y entonces punto y coma, y para el negativo sería paréntesis, signo de pesos, gatito, coma, gatito, gatito, 0.00, cierro paréntesis. Ahorita estamos aquí viendo el menú que es el que dice formato de celdas. No sé si estás viendo tu Excel. Ok. ¿Sí alcanzan a ver el menú que dice formato de celdas? Sí, ok. Es que, bueno, no sé si a lo mejor la pregunta iba porque yo estaba poniendo unas cosas en el pizarrón. Sí, entonces estaba poniendo unas cosas en el pizarrón de aquí de la oficina, ¿va? Entonces, nada más, por si en algún momento no lo ven, si quieren, ahorita les voy diciendo en dónde estoy trabajando, ¿va? Para que me vayan siguiendo, ¿va? Entonces, ok. Esto si quiero poner signos, en vez de signos de menos, paréntesis. Otra forma, si yo no quiero modificarlo directamente aquí, yo podría modificar directamente la configuración de mi computadora, pero para eso siempre van a salir paréntesis siempre que utilice cualquier hoja de Excel. Entonces, esto me sirve solamente para este libro y esta hoja, ¿no? Si yo quisiera modificar que siempre los negativos me salieran con paréntesis, entonces voy a salirme ahorita de Excel y me voy a ir a mi escritorio, ¿va? Voy a irme a mi escritorio, voy a salirme ahorita un poco de la presentación, esto, y entonces desde el escritorio, si me voy al panel de control, que es aquí en configuración, a ver, no sé si porque no salí, pero a ver si se desconectó. Luego, ahí está, ¿ah? Ok, me fui a la configuración, le di aquí clic derecho, configuración. Entonces desde cualquier computadora puedo irme a donde esté la configuración de la computadora y hay una opción que dice hora e idioma. En esta de hora e idioma, si me voy a donde dice región e idioma, y abajo voy a tener una opción que dice configuraciones adicionales de fecha y hora y configuración regional. Sí. Y aquí en la opción de región, digo, está un poco complicado, pero se hace solo una vez. ¿Va? Entonces, de ahí aquí en región, me voy a ir a la opción que dice cambiar formatos de fecha, hora o número. Y entonces le digo formatos de fecha, hora o número. Y me aparece esta pantallita de región. Aquí en región, si se dan cuenta, me aparece cómo me va a poner por default las configuraciones de fecha corta, fecha larga, hora corta, hora larga y cuál es mi primer día de la semana. Entonces le voy a dar aquí en configuración adicional. Y ahí está. Entonces para los números me dice, ok, ¿cuál va a ser tu símbolo decimal? No sé si alguna vez les ha pasado que abren de casualidad un libro que les mandaron de algún otro país, no sé, hablemos algún país de Sudamérica, Centroamérica o algo así,
y que en vez de usar puntos decimales trae comas. Esto es por la configuración regional que tienen esas computadoras, justamente. Se puede modificar aquí el símbolo decimal, que sea puntos. Se dan cuenta, si le doy aquí, me aparece puntos, comas o apóstrofes, ¿no? Me dice número de dígitos decimales por default, pues 2. Si quiero el símbolo para separar miles, también me aparece la coma o el punto o la apóstrofe, ¿no? Y aquí me aparece símbolo de signo negativo. Símbolo de signo negativo me aparece menos, pero yo podría ponerle directamente aquí el paréntesis. Aquí es el negativo, y más bien aquí el formato del número negativo es aquí, paréntesis. ¿Sí? Entonces ya, con esto, con este paréntesis, si yo le doy aplicar, aceptar, ahorita regreso otra vez a todos los menús que nos metimos, ¿no? para llegar a esto, ¿no? Pero bueno, si yo ya le doy aquí, entonces de manera automática, si yo pongo menos 5000, ya por la configuración regional, aquí no me está guardando, está en alguna parte, pero debería cualquier número lo tiene como formato general. En el momento que yo le digo que lo ponga como número, si es negativo, en el momento que yo le digo que lo ponga ya como moneda, como contabilidad, me lo va a poner ya con los negativos, voy a ponerlo con los negativos, aquí en este caso. Pero bueno, esto es si quiero cambiarle ya directamente y que siempre me aparezca de esta manera. De alguna manera lo tengo aquí ya establecido por los negativos. ¿Va? Entonces, aquí ya. De hecho, en las personalizadas, si veo los números personalizados, si se dan cuenta, aquí ya me aparecen todos justo con paréntesis. Por eso, porque como lo puse ya en la configuración regional, ya todos los negativos me van a aparecer con paréntesis, ¿va? Entonces es otra manera de ponerlo, ¿no? Pero esa se va a quedar fija hasta que yo no lo cambie a que sean negativos con signo de menos, ¿va? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahí está. Y ahora estábamos por aquí. Vamos a la presentación. Entonces voy a tener primero para formatear o darle formato tal cual a los números en los formatos de celda. Me voy a Excel, puedo darle formato a los números, ¿no? Aquí me aparecen todas las opciones.
En el caso, por ejemplo, del texto y algunos de los números, puedo decirle cómo quiero que esté alineado. Me va a poner varios tipos de alineaciones. Alineación horizontal, alineación vertical y orientación. ¿Sí? Entonces, alineación horizontal, ¿qué quiere decir? Horizontalmente, ¿cómo lo voy a agrupar? ¿Al lado izquierdo, al lado derecho o al centro? ¿No? Si se dan cuenta, general, me parece, general lo que hace es, si son números, a la izquierda, a la derecha, si son letras, a la derecha, ¿no? Entonces, yo podría decirle, ponlo a la izquierda con sangría, a la derecha, céntralo, justifícalo, céntralo en la selección o ponlo distribuido, ¿no? Verticalmente me va a servir, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que yo hago muy ancho este renglón. Si se dan cuenta, por default, me pone todas las letras y los números, todos centrados, marcados hacia abajo, ¿no? Todo me lo pone inferiormente alineado. Con la opción de alineación en formato de celdas, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Centra. Y entonces, si se dan cuenta, ya lo centra también verticalmente, ¿no? Tenemos también la opción de cambiar la orientación. Por ejemplo, esto me sirve mucho, bueno, yo al menos lo he utilizado mucho. No sé si alguna vez han hecho planes de trabajo, ¿no? Y que de repente dicen, yo necesito solamente un cuadritito, pero para la fecha, pues no me cabe en un cuadritito, ¿no? Entonces yo lo que digo es, ok, pues voy a poner la fecha así como verticalmente y entonces ya nada más marco el cuadrito y me queda algo chiquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si yo pongo 12 del 12 del 97, si lo veo así, no me aparece nada, no me aparecen gatitos porque no cabe. Pero si yo le doy clic derecho, formato de celda, y en la orientación le digo que lo ponga, por ejemplo, completamente vertical, puedo ponerlo así y entonces puedo poner aquí mis fechas y entonces, pues yo hago mi plan de trabajo y aquí voy marcando con colorcitos, pero todo me queda como si fuera una cuadrícula. Vamos a ponerte 386, ¿no? Y entonces aquí voy poniendo todas mis fechas, ¿no? Y voy marcando a lo mejor en amarillo todos los datos que necesito, ¿no? Entonces es una manera que se vean bonitos, cabe en un espacio pequeño y solamente hago ancho o pequeño, ¿no? Entonces puedo orientarlo también verticalmente o incluso puedo orientarlo como chuequillo, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí está ya chuequillo. Y entonces lo pongo así como diagonal, ¿no? Es otra forma de orientación. Aquí, por ejemplo, en el tema de formatos, cuando yo le doy formato a cierta celda, si yo quiero copiar el formato, no necesariamente tengo que darle copiar, pegado especial, formatos. Tengo aquí dentro de las herramientas de Excel una brochita, que esta brochita para lo que me sirve es justamente para copiar los formatos de una celda a otra. Por ejemplo, si me paro aquí y le doy aquí la brochita, lo pongo aquí, me pone el mismo formato que tiene esta celda. Lo mismo con esta, si yo le digo aquí, cópiame el formato y me paro en esta celda, lo copio, ¿vale? Entonces para esto me sirve esta brochita de aquí. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la alineación. Voy a tener otras herramientas de control de texto que me dicen ajustar texto, reducir hasta ajustar o combinar celdas. ¿Sí? Estos para lo que me sirven es cuando tengo mucho texto dentro de una celda, bueno, o muchos números. Entonces vamos a suponer que aquí voy a escribir mi nombre completo, ¿no? Mariana Velasco Rodríguez. Voy a escribirlo 3 veces. Entonces me dice Excel, ok, tú tienes de 3 opciones. Aquí, por ejemplo, me dice, pues sabes qué, no te cabe, ¿no? O sea, no te cabe en esta celda. Si tú no quieres ajustar el tamaño, entonces puedes ajustar el texto. Si yo ajusto el texto, por ejemplo, y le doy a aceptar, entonces si se dan cuenta, lo que hace es ponérmelo en varios renglones, ¿no? Si yo le digo la otra opción,
con el formato, reducir hasta ajustar, entonces lo que dice es, ok, si tú no quieres ajustar ni el tamaño de las celdas, ni que se hagan más altos los renglones, entonces yo lo que tengo que hacer es ajustar el tamaño del texto, ¿no? Entonces lo reduce, y entonces si se dan cuenta, lo reduce de manera que quepa en ese renglón, ¿va? O la otra opción, si le doy clic derecho en formato de celdas, me dice combinar celdas. Este combinar celdas es, ok, yo no quiero mover esto, entonces yo quiero que mejor se haga una celda súper grande con estas tres, le doy formato de celdas, combinar celdas, y entonces las combino, ¿va? Hace que esas tres se hagan. Entonces tengo como que estas opciones. María, Sí. en el que ajustaste el texto, si tú agrandas la celda, ¿se ajusta automático? Se ajusta automático, por ejemplo, aquí si yo, vamos a hacerlo, ¿no? Si yo dijera, ¿sabes qué? Lo pongo así, si te das cuenta, se va ajustando a los renglones que necesito. Lo único que no hace de forma automática es reajustarme el renglón, ¿no? Si yo quisiera que se ajustara para que ahora quede del tamaño de 2 líneas, le doy doble clic y listo. ¿Ah? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esto es en cuanto a las alineaciones, ¿no? Y bueno, me pregunté en qué dirección quiero el texto, ¿no? Por si quisiéramos ponerlo de izquierda, de derecha a izquierda, que leer de aquí para allá también se puede, ¿no? No es muy útil, pero se puede, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, el menú de fuente. Fuente lo que me ayuda es a poner los tipos de letra. Voy a tener estilos, normal, cursiva, negrita o negrita cursiva, ¿tá? Entonces aquí puedo ir viendo cómo va quedando. Por ejemplo, si yo elijo otra letra, voy a escribir esta letra, y quiero que sea negrita y cursiva, aquí me va poniendo cómo se va viendo, ¿no? Tamaño 14, me da varias opciones de subrayado, si quiero que esté subrayada simple, doble, me dice simple contabilidad o doble contabilidad, ¿no? En el caso simple y doble, si yo le pongo simple, pues se pone una segunda línea, y en este caso del subrayado simple va a ser ajustado exactamente al tamaño del texto. Si yo pongo doble, pues me pone 2 rayitas, y si yo pongo, por ejemplo, simple contabilidad, podría parecer que es igual, pero no es igual, sino que pone todo completo, ¿no? O sea, no solamente subraya el tamaño del texto. O sea, aquí se dan cuenta. Si hubiera puesto solo simple, me hubiera puesto lo subrayado de aquí hasta acá. Pero como puse simple contabilidad, me va a poner subrayado todo hasta donde acaba la celda. De donde empieza la celda a donde acaba. ¿Sí? Es la diferencia. Y es un poquito más abajo la diferencia. ¿Va? Lo mismo si le pongo doble contabilidad, pues va a ser doble, nada más que igual más bajito, ¿no? Ok. ¿Qué otras cosas puedo modificar aquí en la fuente? Aquí creo que aquí tengo una pregunta. Si yo tengo un texto en 5 renglones y quiero justificar sin dejar espacios a los lados, ¿qué debo hacer? Un texto, 5 renglones y justificar, ¿no? A ver, vamos a intentarlo, a ver. Aceptamos por aquí el reto, ¿no? Depende cómo son los 5 renglones, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera un texto muy largo, muy largo, ¿no? Yo lo que puedo hacer es, primero, le digo ajustar el texto. El muy largo no fue tan muy, me quedaron 3 renglones, ¿no? Ahí están mis 5 renglones, ¿no? Yo lo único que podría hacer con este texto es darle formato de celdas, alineación, y en la alineación horizontal decirle justificar. Y entonces me va a poner los espacios a que no me quede, digamos, me va a ajustar los espacios de manera que no me queden espacios ni antes ni al final, ¿no? Los va a ajustar, digamos que a todo el renglón. Lo único que sí va a hacer es ajustarme los espacios aquí intermedios, ¿no? Entre una palabra. Aquí se ve un poco feo por el muy, porque son palabras muy chiquitas, ¿no? Pero, de esta manera lo ajustaría, ¿va? Esta es una opción, ¿no?
Ok, eso es una columna. Si son entre 5 a 7 columnas, o sea, si por ejemplo, si este texto, esa es una súper buena pregunta. Si yo, por ejemplo, tuviera un texto, vamos a decir este mismo, ¿no? Voy a copiar este texto. ¿No? Tengo este texto. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero que este texto me quede distribuido en 5 columnas, ¿no? Por ahí decíamos 5, entonces, ok. Yo lo que hago es selecciono estas 5 columnas, o bueno, estas celdas que abarcan 5 columnas, y entonces lo primero que voy a hacer es, doy clic derecho, formato de celdas, y dentro de la alineación tengo una alineación horizontal que se llama centrar en la selección. Esta es una primera cosa. Ahorita yo sé que no se ve muy bien, ¿no? Y de ahí le puedo decir ajustar texto. Ahí está. Entonces lo centro en la selección y además lo que hace es ajustarme el texto. Esto me sirve cuando, digamos, yo lo quiero poner solamente centrado en la selección, pero la diferencia entre centrado en la selección y combinar celdas, si se dan cuenta, podría parecer lo mismo, ¿no? Es como si yo tuviera una super celdota, ¿no? Pero aquí en este caso, cada celda es individual. Por ejemplo, aquí en centrar en la selección, yo sigo teniendo 5 celdas. Mientras que en combinar, ¿no? Yo puedo decir, ok, selecciono 5, combino, ¿no? Esta es la opción, ¿no? Pego el texto, por ejemplo, pego el texto, y entonces como es combinar y centrar, de forma automática lo va a combinar, pero si quiero que además lo justifique, en vez de centrarlo, entonces le digo aquí nada más en horizontal, justificar. Ahí está, y entonces ya me lo justifica y además pues lo combina, ¿no? Esto es si fueran 5 celdas combinadas. Si fueran solamente en las celdas centradas en la selección, aquí puedo hacerlo igual, siguen siendo separadas, pero en este caso sí no puedo justificar, no hay manera para justificar, siempre tiene que ser centrado, ¿verdad? No sé si algo así es lo que estábamos pensando, Elia. No sé si contesté tus preguntas. Sí, súper, muy bien. Perfecto. Ok, entonces esto es para cuando tengo textos muy largos, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer con los formatos? Ya vimos, puedo cambiar el formato del número, la alineación, la fuente, los subrayados, los colores, ¿no? Aquí tengo los colores de fuente. Si quiero los colores de fuente los puedo modificar aquí, o si tengo más colores también le puedo dar ahí más colores. Por ejemplo, azul o verde, y aquí me va poniendo el ejemplo, ¿no? Puedo cambiar los bordes. Aquí esto es muy importante porque una cosa es lo que nosotros vemos en nuestro Excel y otra cosa cuando lo imprimimos, ¿no? De repente pasa que decimos, pues ya está padrísimo, yo tenía una tablita y esta tablita quiero imprimirla, pero resulta que la tablita que quiero imprimir, ¿no? Que es esta, pues yo aquí lo veo perfecto porque están separados por líneas y cada uno tiene su cuadrito, ¿no? Pero cuando yo lo veo imprimir, me aparecen solo así números aleatorios por toda mi hoja, ¿no? No me aparecen las líneas. Para que las líneas me aparezcan al momento de imprimir, es necesario que yo ponga bordes. Entonces, si yo quiero que esto me aparezca como una cuadrícula, yo tendría que darle clic derecho, formato de celdas, y entonces aquí decirle cuáles son los bordes que yo necesito. Tengo ya algunos por default. Por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Marca el contorno, marca los interiores, o ninguno, o cruzado, o por
ejemplo, puedo decirle ninguno y nada más el de abajo, o ninguno y el del centro, o el de arriba. Entonces, estos son los bordes, y entonces a la hora que yo le pongo bordes, cuando lo imprimo, estos bordes y ya se ven en la impresión, ¿no? Entonces, es una manera de garantizar que me aparezca, ¿va? Estos son, para esto me sirve el menú de bordes. Si quiero cambiar el color de borde, aquí vienen los colores. Si quiero cambiar el estilo, puedo ponerlo punteado, doble línea, línea gruesa, línea chueca, ¿no? Tengo como varias opciones. De ahí voy a tener el de color de relleno, que este color de relleno, pues lo que hace es darle el color a la celda, ¿no? Tal cual. Si le pongo, por ejemplo, azul, aceptar, pues ahí está, ¿no? Ahora, muy importante, todos estos formatos son los que me aparecen justamente en la pantalla de inicio, en estos cuadritos que tengo aquí, si se dan cuenta hasta acá, son los mismos menús que ya cuando yo le doy formato de celdas. Aquí tengo negritas, cursivas, este es el equivalente a la pestaña de fuente, este es el equivalente a la pestaña de alineación, este es el equivalente a la pestaña de número, y aquí en edición tengo estos dos chiquitos, que este es el relleno, color de letra, y aquí están los bordes, ¿no? Entonces todos los tengo aquí, ¿sí? No quiero darle clic derecho, ¿no? Y bueno, el último formato que tenemos es el formato de proteger. Este formato es muy importante y pocas veces le prestamos atención, ¿sí? Este formato de proteger lo que me dice es qué quiero que pase con las celdas en el momento que yo le doy una contraseña a la hoja, o que yo protejo el momento que yo protejo la hoja. Por default, todas las celdas de Excel siempre me van a aparecer como con esta opción bloqueadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que todas mis hojas de Excel estén bloqueadas, todas mis celdas, perdón, de Excel estén bloqueadas, que es lo que pone por default, en el momento, ¿se acuerdan que por aquí veíamos que puedo proteger la hoja, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía, la vamos a ver ahorita? Aquí, proteger hoja. Si yo le digo protege la hoja, me van a aparecer varias opciones. Entre ellas me dice, ok, voy a dejar de seleccionar las celdas bloqueadas y las celdas desbloqueadas, ¿no? Si yo quiero proteger la hoja, puedo ponerle contraseña o puedo protegerla sin contraseña también. Ahorita la voy a poner para efectos académicos, sin protección. Bueno, sin contraseña, para que podamos protegerla y desprotegerla, ¿no? Pero puedo ponerle alguna contraseña. Si le digo proteger hoja y le digo aceptar, entonces, ¿se acuerdan que todas las celdas estaban bloqueadas, no? Me deja seleccionarlas, sí, pero en el momento que yo intento modificar, en ese momento me dice, está protegida, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, si yo me paro en cualquier celda y quiero escribir, no me deja hacer nada, ¿no? ¿Se dan cuenta? En la celda que me pare, no me deja hacer nada. En cambio, ahorita voy a desproteger la hoja. Esto surge efecto hasta que yo le digo proteger hoja. Si yo no le digo proteger hoja, me va a seguir dejando modificar todo, ¿va? Si yo la desprotejo, entonces ya otra vez puedo escribir, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero que mi hoja pueda modificarse una parte, entonces yo puedo decirle qué celdas son las que no quiero que estén bloqueadas. Y entonces le digo formato de celdas, y en proteger, en vez de que estén bloqueadas, les digo que no estén bloqueadas, ¿no? Aceptar. Ahorita estas las dejé como no bloqueadas, y entonces si yo las desbloqueo, protejo la hoja, entonces si yo me paro por ejemplo sobre esta, no me deja, pero si yo me paro sobre esta, aquí sí me deja escribir, ¿no? Entonces esto me permite que si yo voy a compartir la hoja con algún usuario, el usuario pueda modificar únicamente las celdas que yo quiero que modifique, ¿no? Que no modifiquen ni una más ni una menos, ¿no? Entonces, esto es una opción, el tema de bloquear y no bloquear celdas. Les digo, por default, todas vienen bloqueadas, entonces, más bien debo desbloquear las que no quiero que se bloqueen, ¿no? Ahora, la otra opción en la protección, y esa voy a utilizarla, por ejemplo, en esta celda que dice 20. La otra opción que tengo en la protección, déjenme desbloquear,
hoja, si le digo en formatos de celdas, tengo otra que dice oculta. Esta nunca la trae activa, pero puedo yo activar. Si yo le digo oculta, aceptar. Si se dan cuenta, ahorita si yo me paro en cualquier celda, aquí en la barra de fórmulas me aparece qué es lo que tiene, ¿no? O si le doy doble clic, como decíamos, puedo ver también la fórmula que tiene o el dato que tiene, ¿no? Cuando yo le digo oculta y protejo la hoja, entonces si se dan cuenta aquí, pues esta la sigo viendo, ¿no? Porque está desbloqueada y además está visible. Esta me deja verla, más no modificarla. Y esta, por ejemplo, que no está bloqueada pero que está oculta, si yo me paro sobre esa, si se dan cuenta, no aparece nada, ¿no? Es como si no tuviera nada la celda. Entonces, es una manera de, pues yo no quiero que veas exactamente qué es lo que yo descubrí, ¿no? Entonces, o cuál es la fórmula que estoy utilizando, ¿no? Entonces, puedo ponerla oculta. Perdón, Mariana. Sí. Entonces, para hacer esto, siempre tienes que proteger la hoja. Sí, porque si no, no surge efecto. La protección se activa hasta que protejo la hoja. ¿Va? Entonces, son como varias opciones, ¿no? Y perdón, para proteger la hoja siempre debes tener su password. No siempre puedo dejarlo sin password, pero el tema es que si la otra persona la desprotege, pues ya de todas maneras no me sirve. De preferencia hay que ponerle password. En el momento que yo le pongo password, y esto lo voy a poner ahorita nada más para fines también académicos. Si yo le pongo, por ejemplo, un password, le voy a poner aquí, no sé, Mariana, y le doy enter, me va a pedir que la vuelva a escribir, porque si se dieron cuenta ahorita, por ejemplo, yo lo escribí tan rápido que, sí, seguramente lo puse bien, ¿no? Pero si lo puse equivocadamente, por ejemplo, si yo lo hubiera escrito mal, entonces me dice, no coincide, vuélvelo a escribir para que tú estés consciente de cuál es la contraseña que pusiste correctamente, ¿no? Si, por ejemplo, yo pongo Mariana y Mariana, ahora sí no lo hice a propósito. Listo. Entonces, ya que las dos son idénticas, me dice ahora sí ya la protejo. Si quiero desprotegerla, solamente me la va a pedir una vez, ¿no? Le digo desproteger hoja y entonces ya me aparece cuál es la contraseña y listo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma para que surja efecto el tema de la protección de las celdas, ¿va? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, vamos a pasar ya nada más. Todo esto es lo que ya hemos visto. Autoformatos, ¿no? Autoformatos. Si yo no quiero quebrarme la cabeza para ver qué formato le pongo a una tablita o a una celda o a lo que sea, ya Excel me puede dar algunas ideas. Y para esto, dentro del menú también de inicio, tengo unas opciones que se llaman estilos. En los estilos voy a tener algunos estilos de celda y estilos de tabla. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una celda y digo, a esta celda quiero darle un formato que sea como de que está bien, ¿no? Digo, ok, pues a ver, selecciono la celda, estilos de celda y tengo mi formato bueno, tal cual, ¿no? Pues esto pareciera que está bien, ¿no? O quiero darle como énfasis a esa celda, pues tengo mis formatos de énfasis. O quiero que parezca como un título, pues acá tengo algunos formatos como de títulos, de encabezados, de totales, de números. Entonces, texto explicativo, por ejemplo, ¿no? Tengo como que varios formatos, de manera que yo no tenga que hacer todo de poner el relleno, poner el color, poner la cursiva, ponerle el tamaño. Aquí ya solito, de alguna manera, jala todas esas cosas y lo pone tal y como se ve, ¿no? Estos son algunos formatos que vienen automáticos. Si ninguno me convence, tengo la opción de personalizar yo mis propios formatos, ¿va? Déjenme ver nada más por aquí. Creo que tenían alguna pregunta. Cuando te dice que el archivo es solo de lectura, ¿cuál es la mejor opción para verlo y modificarlo? Híjole, ahí sí, si es algo que ya nos envían tal cual como archivo de lectura,
ya no se puede, nosotros no podemos hacer que sea editable. Lo que sí es que a veces cuando abrimos un archivo nos pregunta si queremos editarlo, si queremos darle la opción de habilitar edición. No sé si les ha pasado, ¿no? Que aparece arriba. Cuando le damos en habilitar edición, ahí sí ya nos deja como modificarlo. Pero si el archivo es tuyo, pudiera ser que, por ejemplo, a veces también los guarda como solo de lectura cuando los abrimos directamente del correo. Si abrimos directamente el archivo del correo, como nosotros no le hemos dicho que se guarde en alguna ubicación, nos aparece igual como archivo de lectura. Entonces, en esos casos también podría ser que lo copiemos y lo peguemos en alguna carpeta y entonces ya con eso doble clic, habilitar edición y debería dejarnos modificar. ¿Va? Súper, muy bien. Entonces, ok. Esto es en cuanto a los formatos, les decía, si ninguno de los formatos nos convence, pudiera ser que nosotros queramos hacer nuestro formato personalizado, ¿no? Yo tengo mi formato Mariana para escribir mi texto, ¿no? Entonces, digo, estilos de celda, si ninguno de estos me convence, yo puedo hacer un nuevo estilo de celda. Digo, nuevo estilo de celda, y me dice, ok, ¿cuál es el nombre del estilo? Pues yo le voy a poner, mi estilo es el estilo Mariana, ¿no? En los formatos, yo quiero que, por ejemplo, el relleno sea de color azul, claro, que tenga bordes de color azul fuerte en todo el contorno y que además sean bordes gruesos. Quiero que la fuente sea de color verde, mis combinaciones, verde y que además sea normal y que sea de tamaño 2. Entonces, ese es el estilo Mariana, ¿no? Entonces le digo que aceptar y entonces al momento que yo le doy el estilo Mariana, aquí me va a aparecer hasta arribita un formato que es los personalizados, dice es el formato Mariana, y entonces si yo utilizo siempre el formato Mariana, entonces ya lo tengo directamente en mi barra de herramientas, ya no necesito ponerle a cada celda, ¿no? Sino que digo, ¿sabes qué? Todas estas celdas van a tener el formato Mariana. Entonces ya de forma automática lo tiene y no tengo que hacer una forma. Disculpa, en la Mac, ¿dónde puedo hallar lo del estilo? Lo del estilo, estilos, en Mac, por ejemplo, no vienen estilos precargados, solamente puedo yo personalizarlos. Igual con, si me voy, si le damos Sería hacerlo manual, ¿no? Sí, aquí ya no me, aquí en particular, esa función de hacer los formatos personalizados, eso sí no me deja aquí. Sí. Es Gracias. muy poco. Muy bien. Ok. Sí, entonces, estos estilos de celda los voy a tener por aquí y también voy a tener estilos de tabla, así como en este caso. También voy a tener algunos formatos de tabla. Si yo quiero poner algunos datos como tabla, ya me da algunas ideas, ¿no? Pues mira, voy a poner de un color y otro en cada renglón, puedo poner todos como cuadrícula, o poner un título negro, me da infinidad de opciones, ¿va? Entonces, estos son los formatos que ya trae Excel para evitarnos un poco la fatiga de estar pensando en algunos formatos en particular, ¿va? Ahora, ya para terminar este tema de formatos, hay otro tipo de formatos que son súper útiles. A mí me parece de verdad que
los formatos más útiles que hay en Excel y que pocas veces también utilizamos. Estos formatos se llaman los formatos condicionales. ¿Qué pasa? A lo mejor vamos a suponer que yo ahorita tengo un dato. Tengo por aquí un dato, voy a ponerlo aquí, ¿no? Yo tengo aquí un dato que va a poner un usuario, no sé, va a poner su edad, por ejemplo, vamos a decir edad, y entonces aquí voy a poner que yo tengo 28 años, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que tengo 28, ¿no? Entonces, a lo mejor yo quisiera que dependiendo de la edad que ponga el usuario, me marque de cierto color. Si, por ejemplo, si la edad del usuario es mayor a 50, entonces que me lo marque en verde. Si es mayor a 30, que me lo marque en amarillo. Pero si es menor a 20, que me lo marque en azul, no sé, ¿no? Entonces, si yo quisiera marcarlo pues así, yo tendría que fijarme, cada vez que entre el usuario tendría que ver, ¿qué número puso? Pues puso 28. Ok, esto quiere decir que va en azul, ¿no? Pero ¿qué pasa? El usuario a lo mejor, ahora el que entró tiene 55. Entonces estos yo los quería en verde. Pues cambia la verde, ¿no? Es un poco latoso, ¿no? Yo tendría que estar cambiando el formato dependiendo del dato que ponga el usuario. Entonces, para esos casos donde el formato de la celda varía en función al dato o al número que tenga la celda o al valor que tenga la celda, porque podría ser un texto, es que puedo yo utilizar los formatos condicionales. Entonces, estos formatos condicionales son los que me aparecen por aquí. ¿Va? Y entonces, en estos formatos condicionales yo voy a tener algunas opciones. Me aparece el primero que dice reglas para resaltar celdas. ¿Sabes qué? Pues yo quiero resaltar o quiero ponerles un color a los números que estén entre, por ejemplo, aquí, si lo ponemos en edades, vamos a suponer que yo quiero tener 3 rangos. Vamos a suponer que yo quiero que los de C que estén entre 0 y 30 me los ponga de azul, los que estén entre 31 y 50 me los ponga de amarillo y los que estén entre 51 y más me los ponga de verde, ¿no? Entonces, yo puedo ir poniendo cada una de estas reglas. Entonces voy a decir, ¿sabes qué? A todos los que estén entre 0 y 30 años, y entonces aquí me aparecen las opciones. Me dice, ok, relleno rojo claro con texto rojo oscuro o verde, o amarillo o rojo claro o texto rojo o borde rojo, o formato personalizado. Si ninguno de los anteriores me convenció, puedo decirle formato personalizado. Y entonces, ¿sabes qué? Pues a estos que están entre 0 y 30, simplemente ponles el color de relleno, dijimos azul, ¿no? Entonces a los de 0 y 30 ponlos de relleno azul, la letra normal, la pongo roja, ¿no? Aceptar. Y entonces ya me dice, ok, entre 0 y 30 con el formato personalizado. Y ahora, entonces si yo pongo por ejemplo 28, si se dan cuenta de forma automática se pone azul. Pero si yo quiero poner además otra regla, puedo decirle reglas para resaltar celdas entre, y entonces decíamos que entre 31 y 50 amarillo, 31 y 50, 31 y 50 amarillo. Aquí ya voy a poner este amarillito a propósito para no tener que estar personalizando todos. Y además quiero que le ponga de formato condicional a aquellos que estén mayores. Aquí por ejemplo es mayores, voy a decir cancelar. En los formatos condicionales tengo reglas para resaltar celda, aquellos que sean mayores que 51